Después editar esto. Bueno, ahora el meeting por aquí. Bueno, la idea del módulo, digamos, del taller número 5 es empezar a ver las distintas etapas que tenemos. Entonces, cuando ustedes abren el PDF, no lo voy a abrir aquí en la pantalla, lo tengo acá en mi otro computador para no ir interrumpiendo la pantalla con el PDF. Ustedes lo pueden ver en su computador. Eh, Nosotros en la página 4 ya tenemos qué es lo que vamos a aprender en este módulo. Entonces tiene módulo 1, clasificación de imágenes, dice sobre este módulo. Tiene, digamos, 8 lecciones. Una es clasificación no supervisada, agregando las clases, iniciando la clasificación supervisada, recolección de sitios de capacitación o de entrenamiento, análisis de los sitios de entrenamiento, ejecución de la clasificación no, supervisada, evaluación de la precisión. Si recuerdan, en la última clase yo les mencionaba al final, cuando hablábamos de las clasificaciones, que uno puede evaluar si una clasificación está bien hecha o mal hecha a partir de lo que se denomina la matriz de confusión. En este caso, pues vamos a ver un poco de eso, cómo se hace en términos generales con la clasificación de PCI. Y finalmente, filtros posteriores a clasificación y vectorización. Si también recuerdan la parte de filtros, yo les decía que los filtros los utilizamos no solo para visualizar la imagen, mejorarla y sacar cierta información, sino que cuando usamos la clasificación nos quedan píxeles y nos quedan información en cierta manera redundante o rezagada, y esa información la podemos simplificar, la podemos limpiar, entre comillas, a partir de un filtro. Entonces aquí hoy vamos a ver también la aplicación de los filtros. Los filtros los utilizamos no solo para mejorar o para resaltar o extraer algo de información de una imagen, sino de una clasificación también mejorarla, simplificarla y eliminar, digamos, información redundante. Bueno, en el documento les dice el proceso de clasificación, pues les habla en términos generales qué es y cómo se utiliza, etcétera. Nos dice qué es la clasificación no supervisada y la diferencia en la clasificación no supervisada y supervisada. Y empezamos en la lección 1.1, clasificación no supervisada. En este caso, él nos dice que hay que comenzar una nueva sesión de clasificación. Para eso, pues vamos a abrir el archivo que se llama Golden Horse Show, que es este. Vamos a abrirlo. Yo ya estoy situado en la carpeta de los datos, entonces pues ustedes descargan el archivo en el compartido y pueden extraer. Generalmente lo podemos extraer con WinRAR, que es un programita de extracción de archivos compresos. ¿Qué vemos en esta imagen? Entonces estamos viendo, vamos a hacerle el zoom completo. Estamos viendo una imagen de satélite que tiene distintas bandas y algunas combinaciones, digamos la combinación por defecto, la 1, 2, 3, que se asemeja al color natural. En este caso vemos que tenemos una zona como entre urbana y una zona rural y un gran cuerpo de agua. Pareciera ser un lago, aunque también podría ser una zona marina, pero pensaría que es una zona como lagunar. En este caso, esta imagen tiene gran cantidad de elementos. Aquí vemos zonas de cobertura urbana, vemos zonas de bosques, vemos ríos, cuerpos de agua, bueno, una infinidad de elementos. Si nosotros quisiéramos clasificar esta imagen, entonces tenemos las dos maneras básicas de hacerlo. Por clasificación no supervisada, que es que el computador nos ayude a entender qué es lo que estamos viendo aquí, qué clases hay. O la clasificación supervisada, en la que nosotros le decimos esto es agua, esto es bosque, esto es río, esto es zona urbana, etc. Entonces vamos a hacer eso en este taller, pero principalmente vamos a iniciar con la clasificación entre comillas más sencilla, que es la clasificación no supervisada. En ese caso, luego de abrir la imagen y de tenerla en el espacio de trabajo de Focus, recordemos que Focus es la interfaz principal de PCI. Si vemos a PCI, pues él tiene otra barrita, es una barrita básicamente que tiene distintas funciones. Las funciones de pronto más avanzadas, lo que es fotogrametría, la estación fotogramétrica está aquí en AutoEngine.
Cuando trabajamos con distintas imágenes y las queremos fusionar, utilizamos la herramienta de mosaico. Aquí tenemos otras herramientas más de modelamiento y de programación. Y esta que es Fly, que es para hacer visualización en 3 dimensiones. Tenemos otras dos que son para archivos históricos de fotografía aérea y la estación fotogramétrica o la estación de radar para trabajar con información de radar. Pero siempre en nuestra interfaz de PCI pues vamos a trabajar con esta interfaz principal. En este caso él nos dice que iniciemos una sesión. Para eso nos vamos al menú de análisis y vamos a imagen clasificación, ¿sí? Aquí en Image Classification o clasificación de imagen nos aparecen los dos tipos de clasificación. El supervisado y el no supervisado, o sea, supervisado y unsupervised, que es no supervisado. En ese caso nosotros vamos a utilizar el no supervisado, que es el que el computador, sin intervención de nosotros, sin decirle qué clases son ni nada de esto, el computador lo va a hacer. Entonces le decimos sin supervisión y él nos va a decir, bueno, qué archivo es el que va a trabajar. Así tengamos cargado el archivo en la interfaz, vamos a decirle cuál es el archivo que vamos a trabajar. En este caso vamos a escoger el que dice Golden Horse Show. Le decimos Open y él nos dice o nos pregunta, ay perdón, se me fue la barrita, que no tiene sesiones, o sea, dice sesiones disponibles y selección de sesión. Lo que nos está preguntando aquí es que él debemos crear una nueva sesión de clasificación. En este caso nosotros le decimos, si vemos la barra, tenemos cancelar, nueva sesión y archivo. En este caso, OK no se nos va a habilitar hasta que le digamos que vamos a desarrollar una nueva sesión, ¿sí? En este caso, cuando le decimos nueva sesión, él nos muestra la configuración de la sesión. Nos está mostrando los canales y las bandas, digamos. Es muy importante poner un poquito de atención en esta parte. Voy a bajar aquí la barrita. En este caso, ¿por qué? Porque nosotros estamos viendo que tenemos un archivo que tiene 7 bandas de información, o sea, las 7 bandas de la información del satélite. Probablemente, como esta es una imagen Landsat, pues entonces tenemos las imágenes de las bandas de Landsat. Estamos visualizando en este momento la combinación 1, 2, 3, o sea, el rojo, el verde y el azul de la banda 1, de la banda 2, de la banda 3. Ustedes dirán, pero profe, la información de Landsat va hasta, digamos, la banda 7. ¿Por qué tenemos una 7 u 8 que dice contenido no especificado? Básicamente, en PCI nosotros podemos tener más bandas asociadas a un archivo, como en este caso una imagen de satélite. Le podemos crear otras bandas, otras capas, digamos, dentro de esa imagen que nos sirven para otras cosas. En este caso vamos a crear capas que nos sirven para hacer clasificación del archivo. Vamos a crear una capa de clasificación. En ese caso, nosotros tenemos entonces seleccionadas la banda roja, la banda verde, la banda azul, que estos serían lo que nosotros definimos como nuestros canales de, digamos, de proceso, ¿sí? Los canales, en este caso él tiene otra fila que dice Input Channel y Output Channel, o sea, canal de entrada y canal de salida. Para nuestro canal de entrada, entonces si vamos al PDF, él nos dice, configura los valores red, green, blue en los canales 3, 2, 1 y respectivamente. En la columna Input Channel seleccione los canales del 1 al 6. Entonces nosotros tendremos que seleccionar los canales 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Qué está pasando aquí? Le estamos diciendo al sistema para que clasifique que utilice todas las bandas. Si le dijéramos que solo trabajara con 3 bandas, entonces él desarrollaría la clasificación no supervisada teniendo en cuenta los valores de los píxeles de las 3 bandas. Pero en este caso vamos a utilizar todas las bandas. Le picamos hasta el 6. Así estoy grabando. Le picamos hasta el 6 y esta clasificación entonces se va a realizar sobre la base de todas las bandas del satélite Landsat. Las vamos a utilizar para hacer la clasificación de esta, digamos, imagen de satélite. En este caso él nos dice también que tenemos que tener un
canal de salida, ¿sí? O sea, nosotros utilizamos estas imágenes y nos van a producir un resultado, pero ese resultado, ¿dónde lo vamos a arrojar, digamos? ¿Dónde lo vamos a poner? En este caso, nosotros tenemos output channel y nuestra imagen tiene dos canales, digamos, limpios, dos canales o dos bandas que están vacías. En ese caso, la 7 y la 8. Aquí en el taller nos dice: en la columna Output Channel seleccione el canal 7. Este canal almacenará los resultados de la clasificación. Entonces aquí vamos a seleccionar el Output Channel, el 7. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa? Entonces él queda con un chulito morado en el canal de salida y en Input Channel va a quedar una X, como decir, pues este canal no lo voy a usar de entrada sino de salida. Los canales de entrada van a ser todos estos, así que yo en el momento que hago una clasificación me va a arrojar el resultado y me lo va a guardar en este canal, ¿sí? Entonces mi archivo físico de Golden Horse Show va a tener las bandas de Landsat y también si hacemos una clasificación no supervisada va a quedar con la clasificación dentro del mismo archivo. A veces hay archivos en los que, digamos, otros software manejan las clasificaciones independientes, crearían un archivo nuevo, distinto, aparte en el que yo tendrá que ponerle clasificación o algo así. En este caso, PCI puede manejar muchas de las clasificaciones de los procesos y de todo lo que vamos haciendo dentro del mismo archivo, dentro de la misma capa. Esta es la manera que PCI trabaja, sobre todo para ahorrar términos de espacio y algunas cosas. Entonces hay que tenerlo en cuenta en este caso. Aquí, ¿qué es lo que vamos a decirle? Nosotros podemos decirle una descripción, digamos, Profe, una pregunta. Sí. ¿Las RGB no las cambiamos? ¿Que en el ejercicio desea poner la 321 o Claro, no? aquí podemos hacerlo en este sentido. Todavía no había terminado de cambiarle el orden. Pero lo que les iba a decir es que en la descripción uno les puede poner, aunque esto no lo dice ahí, yo le voy a poner una descripción. Digamos, voy a ponerlo en inglés. Un superviset. Para saber que en la descripción, si yo cargo la capa, pues ya sé que es la clasificación no supervisada o el archivo lo estoy trabajando como con la clasificación no supervisada. En este caso, la combinación, claro, yo puedo tener la combinación 1, 2, 3, pero también la puedo alterar en la clasificación como me lo pide el sistema. El sistema me dice en el punto 5, configura los valores de red, green, blue en los canales 3, 2, 1. Entonces vamos a escoger 3, que sería el rojo, 2 que sería el verde y 1 que debería ser el azul, ¿sí? Entonces ahí cuando nosotros empecemos a desarrollar la clasificación, él me va a cargar automáticamente esta combinación de 3, 2 y 1. Ahí vamos a tener entonces en cuenta que debe estar el input channel con el chulito, que nos va a decir qué canales vamos a usar para hacer la clasificación, y el output channel, que es el canal resultado de la clasificación. Hasta ahí digamos, pensaría que esta es la base de cómo debemos organizar nuestro archivo. Cuando ya lo tenemos más o menos claro, entonces nos quedan los canales que vamos a visualizar. Recordemos que una imagen que tiene distintas bandas, solo podemos ver 3 bandas al tiempo, porque es la capacidad que tiene el computador de visualizar 3 bandas. En este caso podemos visualizar en RGB esta combinación. Les decía que, aunque esto no lo describe en el documento, nosotros aquí en la descripción le podemos poner una pequeña descripción. En ese caso, bueno, aquí me faltó una E. Yo la pongo en inglés para diferenciarla de cuando desarrolle el proceso y si vuelvo a abrir la clasificación, tenerla cargada. En este caso le voy a decir descripción no supervisado y le voy a decir OK. Él inmediatamente, entonces vamos a apagar esta que yo tenía cargada aquí. O sea, él me carga la imagen, ¿sí? En la combinación que yo le había solicitado, que es la combinación 3, 2, 1. Y me aparece la interfaz de clasificación no supervisada, ¿sí? Si recordamos un poco entonces lo que yo les hablaba en la parte teórica, nosotros tenemos algoritmos para clasificar de manera no supervisada y supervisada. Generalmente los algoritmos que utilizamos para la clasificación no supervisada son el K-means, el Fuzzy K-means y el Isodata. Estos son, digamos, los que utiliza PCI. Hay otros más, pero digamos que estos son como los más comunes. Muchos de los sistemas de clasificación de imágenes, sobre todo, utilizan el Isodata, este algoritmo Isodata, para hacer la clasificación no supervisada.
Entonces, aquí lo que vamos a decirle es que, si, bueno, si seguimos el documento, en la clasificación no supervisada, él nos dice, la ventana de clasificación no supervisada le permite elegir el algoritmo y los parámetros que se desea utilizar para la clasificación. Aquí nos está diciendo entonces, algoritmo, K-means, Fuzzy-K y Isodata. El K-means, como tenemos seleccionado, nos va a decir, bueno, usted es el K-means, estos son los parámetros de, digamos, clasificación o los que lo vamos a jugar para clasificar. ¿Sí? También tenemos unas opciones de salida que si hacemos, después de hacer la clasificación, él nos arroje un reporte, que utilice una máscara, si de pronto tenemos nubes y que digamos que aquí tuviéramos una nube gigante atravesada en la imagen. Nosotros le podemos decir, no, sáqueme esa nube, o sea, utilizamos un archivo que generalmente le denominamos máscara a los archivos que nos sirven para excluir clases dentro de una imagen. En este caso, digamos que tenemos el cuerpo de agua y no queremos que se clasifique, sino que seleccionamos el cuerpo de agua y le decimos que no lo trabaje. En ese caso utilizamos una máscara, pero digamos que estos son procesos un poco más complejos y no los vamos a tratar ahorita. En este caso, la clasificación supervisada, si vemos el documento, nos dice, para ejecutar la clasificación no supervisada, en la ventana clasificación no supervisada, escogemos el algoritmo K-means, que ya viene seleccionado por defecto, pero si le ponemos aquí, si nos damos cuenta, ponemos ISO, él nos va a cambiar, si ponemos Fuzzy nos va a cambiar, y si ponemos K-means, pues nos deja K-means. En ese caso, K-means, perdón, las máximas clases son las que nosotros vamos a definir. Si recuerdan, entonces yo les decía, la clasificación no supervisada, nosotros lo único que podemos hacer es definir la cantidad de clases. Podemos decirle que nos haga 5 clases o que nos haga 50 clases o 100 clases. Pero obviamente que un archivo con 100 clases pues va a ser un poco complejo de reclasificar, que es lo que generalmente haríamos con una clasificación no supervisada. En este caso, el taller nos dice el parámetro K-means para la clase max ingrese 30. Esto nos va a decir que le vamos a decir aquí 30, nos va a decir que vamos a incluir 30 clases, o sea que en esta clasificación de esta imagen se clasificará en 30 clases distintas. A priori no sabemos cuáles son. Él lo que va a hacer es estadísticamente encontrar un patrón, un promedio, y ese patrón promedio estadístico lo va a extraer para poder generar unas clases, digamos, de manera lógica a partir de los datos, que nosotros son los que vamos a discriminar posteriormente. Bueno, esto es agua, esto es zona urbana, esto es vegetación, etc. Ya lo veremos. En las iteraciones, si recuerdan, entonces cuando yo les hablaba que les mostraba el ejemplo de un carrito que entraba en una rotonda o en una glorieta y salía, este es el número de iteraciones máximas que él va a desarrollar para poder obtener el resultado, que va a ser 30. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros le ponemos lo que él alcance un umbral, si recuerdan, entonces él empieza a hacer una iteración, busca, digamos, las 30 clases y va refinando la siguiente iteración hasta llegar a 30 iteraciones, encontrar, digamos, cómo se ajustan mejor los datos. Con 30 iteraciones, él va a llegar a desarrollar, pues, un archivo o una imagen o una clasificación con la mejor separación posible al nivel máximo de 30 iteraciones. Puede ser que a 15 o a 10 o a 20 iteraciones él ya obtenga el resultado, pero le estamos dando, digamos, un máximo de iteraciones. Luego le dejamos los parámetros por defectos, no tocamos digamos, el umbral, ni tocamos los ejemplos de los máximos samples de tamaño, y el background lo dejamos como está. Él nos dice, para los demás parámetros, déjelos por defecto, clic OK. En ese caso, vamos a decirle OK. Él hace máximas iteraciones 30, empieza a hacer la clasificación relativamente rápido y ¡tin! Nos arrojó las clases. Ahorita vamos a hacer un poquito el análisis de qué fue lo que pasó aquí. En el documento entonces nos dice, Focus ejecuta la clasificación utilizando el algoritmo K-means. Se abre un monitor de progreso que muestra el progreso de la clasificación. Cuando se completa la clasificación, se cierra el monitor de progreso. Se abre un informe de clasificación de la muestra en el área de vista de Focus. En este caso, esta clasificación que nos arrojó nos está diciendo, bueno, se hizo, vamos a bajarle un poquito aquí a ver si podemos verlo mejor. Nos dice que encontró 30 clases
esas clases nos está diciendo el número promedio, la desviación estándar y más o menos los valores. Aquí tenemos una gran cantidad de píxeles, ¿sí? Digamos la clase 27 es la que, entre la 27 y la 30 son las que menos cantidad de promedios, digamos, en el valor de los píxeles se encontró. Nos está diciendo que el algoritmo clasificó, utilizó el K-means para hacer la clasificación no supervisada, que en el canal de entrada hizo el canal 1, 2, 3, 4, 5, o sea, casi todas las bandas de Landsat, y el resultado fue almacenado en el canal 7, ¿sí? Aquí, ¿qué vemos? Entonces ahora vamos a ver la imagen. Nos acercamos a el cuerpo, digamos, de agua y la zona de la ciudad. Aquí yo, ¿qué voy a hacer? Voy a prender la imagen que tenía atrás, aunque él también la guarda. Si yo le apago aquí en el árbol de clasificación o el MetaLayer, él me tiene el output, que es el que estamos viendo, y abajo pues tendría la imagen de satélite, que fue la que trabajamos, de donde la tomamos. Entonces vamos a contrastar un poco la imagen de satélite con la clasificación. Si vemos, aquí hay cuerpo de agua, vemos una zona que hace referencia a la zona urbana, vemos una zona que hace referencia a otra zona como un parque o un bosque, que debe ser una zona de verde. Esta zona inclusive aquí nos la está reconociendo como zona de agua. Vemos que hay una zona así como esta entrada del río. Aquí vemos la entrada del río que entra a la ciudad. Lo está reconociendo como si fuera una zona de agua. De pronto hay cosas que quedaron bien clasificadas, otras que quedaron mal clasificadas. En este caso nosotros lo que podemos utilizar una clasificación de esta es una clasificación no supervisada. Nosotros tenemos 30 clases y esas 30 clases, si le picamos aquí, vamos a poder empezar a ver qué cosa es y a qué pertenece, si realmente pertenece a una clase. Digamos, lo que podemos ver de entrada es que el cuerpo de agua, que es este, la clase 2, si la apagamos, aquí la estoy apagando para poder visualizarla contra la imagen, vemos que en su gran mayoría coincide con el cuerpo de agua. O sea, que la imagen del área del cuerpo de agua, voy a ponerlo todo más expandido, vamos a apagar la clase 2, hace referencia a cuerpo de agua. Vemos que en qué otro lugar de la imagen aparece el cuerpo de agua, aquí en esta zona. Vamos a hacerle un zoom. Parece ser que sí es un cuerpo de agua, parece que sí le ha ido bien. Si lo apagamos y lo prendemos, entonces ya vemos que hay otros cuerpos de agua aquí, hay otro cuerpo de agua aquí, hay otro cuerpo de agua aquí. Voy a apagar y prender. Voy a apagarla toda para verificar. En teoría parece ser que esto es un cuerpo de agua. Esto sí parece ser un cuerpo de agua. Y el otro que estaba por acá también parece ser un cuerpo de agua. ¿Por qué es importante entonces conocer el área? Porque a la hora de hacer un ejemplo, la clasificación no supervisada, pues vamos a darnos cuenta que hay zonas que quedaron clasificadas y que de pronto, si yo no tengo datos de control, como de que, bueno, esto es un cuerpo de agua o no, digamos, yo aquí a priori pareciera ser un cuerpo de agua por la forma, por la respuesta del espectro, pero de pronto este que está acá, digamos, podría ser un cuerpo de agua, sí, parece tener una forma ovalada, que generalmente los lagos y las lagunas son de formas elípticas o ovaladas, entonces parece que sí, que esa clase sí está relativamente correcta en la clasificación. Si escogemos otra recordemos que esta clasificación al computador no le elegimos esto es cuerpo de agua. Él automáticamente, entendiendo digamos, la distribución de los valores de los píxeles, agrupó grupos de manera natural. Vamos a ver este otro cuerpo de agua que queda por acá arriba. Voy a apagar la clase 2, que sería cuerpo de agua. Y sí, parece que es un cuerpo de agua. Entonces, esa clase cuerpo de agua parece que quedó muy bien aislada, relativamente bien. Digamos, la imagen, obviamente para hacer una clasificación supervisada como esta, no supervisada, perdón, como esta, la imagen ya estaba previamente corregida, estaba realzada con filtros, o sea, estaba lista en su digamos, preparación previa para que quedara muy bien resaltada. Y esto también ayuda a que la clasificación no supervisada pues sea muy buena. Aquí vemos entonces que esta clasificación nos muestra las clases. ¿Nosotros qué podríamos hacer aquí? Entonces podríamos reclasificarla, ¿sí? Nosotros podemos entonces aquí ponerle cuerpo de agua, le doy enter.
En este caso, ¿qué estamos haciendo? Como ya vimos que esta clase azul es cuerpo de agua, pues ya podemos estar seguros de que esto es agua. Ahora, digamos, vamos a ver otra clase. Vamos a acercarnos a la ciudad. Voy a apagar la clasificación y vamos a ver la ciudad. Esto debería ser zona urbana. Entonces, vamos a ver qué clases tienen que ver con la zona urbana aquí. Vamos a prender y apagar. Aquí tenemos esta zona que tiene un color como color piel, debe ser la 10. No, debe ser la 14, la 17. Recordemos que cuando se hace la clasificación, en este caso son 30, muchos de los colores se tienden a duplicar o a estar más o menos en los mismos rangos, porque los rangos de colores automáticamente él pone pues la clasificación estilo arcoiris, pero hay muchos colores que son parecidos. En este caso, pues digamos, los colores como color crema, voy a picarle aquí a ver qué me dice, de qué clase es. Él me dice que es la 20, 20 es esta. ¿Sí? Si de pronto nosotros no sabemos qué clase es la que estamos viendo aquí, pues le damos información y al picar la información, pues ponemos el cursor sobre la clase. Entonces, digamos, esta es la 13, él nos dice valor 13, ¿sí? Entonces es la clase número 13. En este caso la que estaba buscando era la 20. La 20, clase de 20, coincide relativamente bien. Voy a apagar. Coincide con las zonas blancas que son, o muy brillantes, que son zonas urbanas. Entonces ya sé que esa 20, estoy más o menos seguro de que la clase 20 es una zona urbana. Entonces digamos, aquí lo voy a poner urbano, por decir algo. Urbano. ¿En dónde está información? Aquí arriba en el lado donde está X, Y, cursor control, hay una I de información, un círculo azulito con una I. Si yo le pico información, él me va a aparecer reporte de información, inform report. Y yo puedo picar cuando le doy información, él me va a aparecer un cursor, que el cursor es este. Yo lo dejo ahí y se mueve. De pronto se les pierde el cursor, porque aquí yo estoy con el cursor de flechita del mouse, pero en el centro veo una crucecita. Esa crucecita se queda ahí. Digamos, lo voy a poner encima de este azul. Ahí me está diciendo clase 6. Si yo muevo mi cursor y ya dejo de presionarlo, pues él se va a quedar ahí. Entonces de pronto es que se les puede perder por eso. Entonces para volver a recuperarlo me paro sobre el cursor de la cruz y lo puedo mover. ¿Sí? Aquí lo voy a poner en esta clase que es la clase 15. Ahí yo lo solté, me quedó identificando la Profe, clase 15. Dime. ¿usted ¿Sí? podría hacer una especie de zoom para ver en qué parte específica usted está ahí parado? Pues vamos a hacerle zoom. ¿Zoom a la imagen o zoom al Sí, detalle sí, de la clase? a la imagen. Eh, Disminuirla un poco para ver en qué punto más o menos está usted parado. vale, listo. E inclusive voy a ver si voy a hacer una cosa que es el de poner el overview. ¿Dónde está? Zoom Map Windows. Aquí podemos verlo en este. Bueno, esta es otra de las funcioncitas que en la que podemos ver nosotros el área más grande o más pequeña, que también podemos sacarla en el computador. Bueno, aquí se me fue un poco. Pero es que en la capa de vista, el zoom Windows es este zoom pequeñito y nosotros también podemos moverlo por ahí. Pero bueno, para no confundirlo, los voy a poner todo aquí. Vamos a irnos a un lugar fácil de encontrar para no tener que meternos al medio de la imagen. Vamos a irnos por acá acerca al río, acerca del cuerpo de agua en la parte norte, aquí, donde encontramos esta zona donde estaba el parquecito que yo les decía, ahí está el cuerpo de agua y la entrada del río. Para hacer entonces lo de la información, voy a cerrar aquí. Me voy a información, me aparece informe report y apenas yo le diga, voy a cerrarlo. Se dan cuenta que aparece este triangulito, esta cruz. Aquí la vemos, informe report y me aparece la cruz. La cruz es la que me va a dar la consulta. Entonces yo la voy a mover aquí a esta zona arriba del cuerpo de agua donde está el laguito o hay una especie de lago. Aquí veo, entonces la clase que estoy viendo aquí es la clase 5. Si yo quiero, si le pico con el cursor en otro lado, entonces le pico acá, él me va a aparecer la cruz, entonces clase 5. Si le pico por acá, que esto debe ser la zona urbana, clase 4, entonces en la zona naranja. Si vuelvo a picar en el agua, entonces el cursor o el triángulo, la cruz, perdón, vuelve a aparecer en el agua y entonces me va a indicar que es el valor 2. Ahí entonces estoy dándome cuenta de la clase que está en esa clasificación y digamos,
como les decía, aquí yo ya tengo urbano, yo ya tengo cuerpo de agua y puedo seguir tratando de identificar qué clase es cada una de la que nos hizo el computador automáticamente, ¿sí? ¿Por qué? Porque la diferencia entre la clasificación no supervisada y la supervisada es que en la no supervisada el computador estadísticamente genera unas clases. Esas clases yo posteriormente trato de identificar a qué pertenece en la realidad. Como en este caso, pues yo le estoy diciendo esto es agua, esto es bosque o esto es urbano, etcétera, ¿sí? ¿Qué es lo que nosotros deberíamos tratar de tener? Es un mínimo conocimiento del área, ¿sí? O tener una experiencia en el momento de saber interpretar. O sea, yo nunca, esto es una zona de Canadá, nunca he estado en Canadá, pero por la lógica y por algunos años de experiencia en trabajo con imágenes, pues puedo reconocer ciertos patrones y puedo identificar ciertos elementos. Pero obviamente aquí hay muchas cosas que yo no voy a poder saber qué son porque no conozco la ciudad ni tengo datos específicos de la ciudad. Si yo apago mi clasificación, probablemente yo sea que yo en esta imagen voy a ver que estos son zonas de cultivos, pero y en mi clasificación y me está apareciendo o de pronto este color que debe ser la clase 10. La clase 10, yo aquí le podría decir, bueno, cultivo. Sí puedo identificar que es un cultivo, voy a volver a apagar, que es un cultivo, que es una zona de cultivo, pero no sé qué tipo de cultivo. Puede ser, no sé, caña de azúcar, papa, lo que sea. Entonces, la única manera de saber qué es realmente es teniendo datos de control de campo o que alguien vaya y tome los datos allá, si no soy yo, que alguien me traiga datos y diga, no, profe, esto es tal cosa, esta es una clase. Entonces, yo a la hora de clasificar o de reclasificar, digamos, esta imagen, que sé que es la clase número 10, yo le diría, no sé, voy a poner algo aquí, caña y listo, esta sería caña, por decir algo. O sea, yo ahí ya clasificaría mi imagen y empezaría después, posteriormente, a tener un mapa temático, porque lo que estoy haciendo aquí es un mapa temático. Digamos que esto ya terminamos de reclasificar la imagen y que la imagen quedó súper bien clasificada con todas las clases correctas. Este sería mi mapa temático en el que veríamos un montón de clases, digamos, que asignaríamos a distintos elementos y sería el mapa clasificado, digamos que en términos generales. Obviamente que aquí hace falta un proceso, tendremos que ponernos una a una a verificar las clases, no lo vamos a hacer porque esto llevaría muchísimo tiempo, pero la idea de la clasificación no supervisada es esa, en la que nosotros tenemos un conjunto de datos de la información que hay en la imagen, que estadísticamente el computador con el algoritmo, en este caso el CAMIN, lo que hace es que agrupa los datos estadísticamente, genera grupos de esos datos en un número de clases que yo previamente le he dicho. En este caso le he dicho, sáqueme 30 clases de elementos que encuentre comunes. Entonces, obviamente, si él encuentra un patrón común en el agua, pues entonces el patrón común del agua se volverá una clase que es la clase 2. Si él encuentra un patrón común en la zona urbana, él va a, digamos, aquí la zona urbana está partida más o menos en 4 o 5 clases. Pero yo lo que tendría que hacer es identificar esas 4 o 5 clases para después agruparla en una sola clase que se llame zona urbana. Y así ir refinando esta clasificación no supervisada para poder tener ahora sí una clasificación lógica que me sirva para poder tener un mapa temático en el que nosotros podamos trabajar. Ahí es donde la clasificación no supervisada es uno de los elementos, digamos, importantes para trabajar, sobre todo cuando tenemos cosas muy redundantes que quisiéramos obtener rápidamente. Un ejemplo aquí en esta imagen esta clasificación puede ser buena, tendríamos que darle un buen tiempito poniéndonos a detallar, bueno, qué clase es y qué zona es y empezar a reclasificar, pero lo que más importante me parece en estas clasificaciones no supervisadas es pues a poder aislar cosas muy grandes. Un ejemplo es el cuerpo de agua. Voy a apagar aquí, vamos a apagarlos todos y solo dejemos el cuerpo de agua prendido. Le voy a apagar todas las clases. A ver, que son muchas clases. Pero para esto les diría que me parece una de las funciones más útiles de la clasificación no supervisada. ¿Para qué nos sirve esto? ¿Yo qué quisiera? No, yo quiero aislar los cuerpos de agua grandes que se pueden identificar relativamente rápido porque quiero diferenciar, quiero hacer un mapa que me muestre la zona de tierra y la zona de agua. Ya, básicamente. ¿Por qué? Porque queremos ver zonas de inundación.
A mí no me importa si es una zona urbana, si hay un bosque, lo que me importa es que o tiene agua o no tiene agua. Básicamente para entender zona, digamos que aquí estamos haciendo un análisis de inundación en esta ciudad, que el río o el agua del cuerpo de agua se va a desbordar o va a haber un huracán o cualquier situación y va a inundar la zona. ¿Yo qué tengo que diferenciar muy bien aquí? El agua y la tierra. Entonces, obviamente no tendría que haber hecho una clasificación con 30 clases, sino con 5 clases o 2 clases. En que una de las clases, en este caso el cuerpo de agua, me va a diferenciar muy bien la zona de agua y otra o otras, que después las puedo fusionar en una sola clase, me va a quedar zona de tierra. Entonces voy a separar tierra y agua. En ese caso, una clasificación no supervisada es mucho más útil para hacer esta diferenciación rápidamente, a que yo me empiece a tomar muestras una por una, para poder definir qué es tierra y qué es agua. En este caso, una clasificación no supervisada puede hacer esa tarea muchísimo más rápido, así como le hicimos aquí. Aquí quedó muy bien, está muy bien aislado el cuerpo de agua grande, que digamos que ese sea mi objetivo, no tanto los cuerpos de aguas pequeños, sino el cuerpo de agua grande para ver la zona de inundación, en este caso de esta ciudad. Digamos que yo quiero hacer el análisis de que esta ciudad se puede, voy a cerrar aquí la información, que esta ciudad se puede inundar porque venga un huracán y el huracán entonces cause inundaciones. Yo necesito el umbral del cuerpo de agua para saber dónde está. Digamos que este es ascenso del nivel del mar, entonces yo aquí tengo el nivel del mar a 0 metros y que quiero modelar en 20 años que el ascenso del nivel del mar subió, no sé, 5 metros. Aquí yo lo podría hacer con esta capa inicial de la capa inicial de agua y solo tendría que tener un mapa topográfico pues de más o menos un detalle para poder traslapar o exagerar, digamos, la distancia de inundación en el tiempo. Entonces esta capa de, digamos, de cuerpo de agua, solo la de cuerpo de agua me serviría ya para hacer algún análisis. Entonces esta es una de las ventajas, voy a hacer una afuera, de por qué una clasificación no supervisada nos puede servir para hacer ciertas cosas. De pronto, para hacer la clasificación del mapa de cobertura podría servirnos, pero tenemos que evaluar todas las clases y reclasificarlas. Pero para sacar una clase puntual como el cuerpo de agua aquí en esta zona nos puede servir y puede ser algo de lo más rápido y de lo mejor posible que nos puede entregar. En este caso, entonces, ¿qué es lo que vemos nosotros? Nosotros ya terminamos de hacer la clasificación, si se dieron cuenta fue muy rápido, no tuvimos que demorarnos. Seleccionamos solo la clasificación, la clase, y nos dio un resultado finalmente que fue el de estas clases. Bueno, voy a aprenderlos para que lo volvamos a ver. Aquí hay muchas clases mezcladas y entremezcladas que el criterio sería empezar a separarlas manualmente. Esto también pues puede requerir un trabajo. Inclusive van a quedar zonas que de pronto quedaron mezcladas. Así tengamos 30 clases, puede haber una clase que esté mezclando cosas, que puede tener dos coberturas que pueden ser muy parecidas y que queden mezcladas. Entonces ahí nosotros tendríamos que separar la clase de manera, digamos, manual. Vamos a ver esta zona aquí de la isla que tenemos. Si nos damos cuenta, esta isla tiene tiene 1, 2, 3, 4, 5, tiene más o menos 10 clases, ¿sí? Yo, ¿qué esperaría? Entonces, que pudiéramos separar las clases mayoritarias, como el cuerpo de agua, que sí ya está bien separado, pero tenemos un umbral hacia la zona de los bordes. Tenemos este color verde, que es la clase 1. Esa clase 1 es como un borde que debe ser como una zona de bosque, pero digamos, aquí hay un error de clasificación en esta zona. Vemos esta zona verde y esta zona verde en tierra. Esto probablemente sea un barco y lo está reconociendo como si fuera zona de bosque, por así decirlo. Yo pensaría que la clase 1 hace referencia a alguna zona verde o a una zona de bosque ripario o algo así. En este caso nos quedó un bosque en medio del agua, en esta parte de acá arriba. Aquí, ¿qué es lo que tendremos que hacer? Esta clase quedó mal clasificada porque aquí debería ser cuerpo de agua, pero quedó un huequito dentro del mar. ¿Por qué? Porque él reconoció, esto es un barco, probablemente es un barco que iba por aquí en el momento que se tomó la imagen. Quedó con una respuesta muy parecida al rango de la zona, digamos, del bosque oscura, por la combinación del color del barco y otras variables. Entonces aquí lo está confundiendo. Esta clase, pues digamos que estos son errorcitos. Ahí siempre va a haber zonas que van a quedar un poco mal clasificadas en un punto o en otro punto. Pero esa es la tendencia de que nosotros tenemos que corregir esto. ¿Cómo corregiríamos esto? Aquí le podríamos aplicar un filtro.
un filtro de 3x3. Y si recordamos cuando hablábamos de los filtros cuando nos quedaba un elemento, le podemos hacer un sal y pimienta que lo que hace es que él expande y contrae los píxeles. En este caso, él contraería los píxeles vecinos y eliminaría esta zona muy pequeñita que nos quedó aquí, porque esto básicamente es un error. ¿Sí? En este cuerpo de agua gigante, pues nos va a quedar una zona ahí pequeñita que no nos va a servir. Igual que en este otro también hay otro cuerpo de agua, hay otro píxel aquí aislado, igual este píxel aquí aislado. Deberíamos tener una zona en la que este píxel no puede quedar solito. Entonces, al pasarle un filtro, el filtro nos eliminaría este píxel que está solo, nos eliminaría estos píxeles que están por acá haciéndonos ruido, que esto no debe ser ruido, sino que debe ser como una zona de puerto que sale hacia el mar. Pero a la hora de hacer un mapa temático, de pronto nos quedaría este píxel como feíto. Y esto entonces depende en función de la escala lo que vamos a analizar. Bueno, yo en el proceso de clasificación les digo, lea el informe de clasificación. Ahí ustedes ya, pues esta es la tarea que tienen que empezar a hacer ustedes, analizar ese informe. No les voy a dar la explicación específica, ahí ven qué es lo que les dice. Pero les digo, resumen de la lección. En esta lección usted comenzó una nueva sesión de clasificación, realizó la clasificación supervisada y clasificó y revisó el informe. Avance de taller número 1. Entonces guarde el proyecto y saque un pantallazo donde pueda visualizar la imagen. Entonces aquí pues la primera pantalla o el primer pantallazo sería este resultado. El área de la clasificación y pues viendo las clases. Si ustedes tienen el tiempo y se quieren poner a reclasificar manualmente toda la imagen, lo podrían hacer. Ese es un ejercicio que ustedes pueden hacer. Entonces empezar a seleccionar, a decir esto es cuerpo de agua y cambiarle las clases aquí para que de pronto puedan ver una clasificación. En este caso nosotros al cuerpo de agua o a las clases también le podemos cambiar el color, ¿no? Entonces digamos que yo ya empiece a buscar cosas comunes y encontré zona urbana 1, zona urbana 2, entonces puedo cambiarle los colores para que tengan los mismos colores de zona urbana o la misma clase para que se empiecen a agrupar las clases. Ya posteriormente pues ustedes al guardar el archivo cuando lo modifican pues pueden guardar las clases que hayan hecho. Dime. Profe, qué pena. ¿Cómo se pueden cambiar los colores? Generalmente cuando uno tiene cualquier sistema de información geográfica o imágenes de satélite, todo esto, así también funciona mucho ArcGIS. Uno tiene el colorcito aquí en clase 1, 01, ¿sí? Le pico en el cuadrito verde, doble clic, y entonces él me va a abrir la paleta de colores, ¿sí? Entonces yo aquí, digamos, no sé, le voy a poner un naranja. Él ya está diciendo, el viejo es el verde, el nuevo va a ser este. Le digo ok, entonces él me lo va a cambiar. No lo voy a cambiar para no alterar los colores, pero le pico, le doy doble clic en el cuadrito de color y él ya le puedo cambiar. Entonces un ejemplo es que yo voy a hacer un zoom por acá otra vez a la parte de arriba. Digamos que yo sepa que el naranja y este morado, que, a ver, volvemos a darle información. El 20, la clase 20 y la clase 12 son zona urbana. Entonces yo, clase 20, le pongo, bueno, así aquí ya está, urbano. Y entonces clase 12, urbano. Tendría urbano y urbano, pero tendrían distinto color. Entonces yo tendría que, para poder visualizar aquí que se está volviendo esta zona urbana, que posteriormente yo puedo fusionarlas en una sola clase. Todos los que yo definí urbano ya sé que son zona urbana, entonces los puedo fusionar. Pero para ir visualizando, puedo cambiarle el color. Entonces que quede clase 12 y clase 20 con el mismo color, ¿sí? Para cambiarle el color, entonces le pico aquí y le pongo el color. Listo. ¿Cómo me doy cuenta qué color es exactamente? Entonces aquí vamos a ver algo que yo les había explicado de la teoría RGB. Este color naranja, digamos que yo quiero que lo urbano me quede naranja. Vamos a hacer este ejercicio con este urbano de aquí. Este urbano es el 12. Voy a ponerle aquí urbano 12. A este naranja yo quiero que este clase urbano, que es como un color carne, un color piel, me quede igual que la clase urbano 12. Si yo le aplico en urbano 12, él me va a decir que tiene un color que en rojo equivale, voy a anotar estos valores. El rojo es 255, rojo 255, como lo vemos aquí. El verde es 185 y el azul es 15. B es 15, listo, ya anoté los valores. Entonces yo quiero copiar los colores, porque yo sé que si yo le pico aquí un color naranja, si se dan cuenta, este color naranja no es el mismo que está ahí, es parecido, es un naranja, pero no tiene los mismos valores, o sea, no tiene la misma combinación de colores en RGB, o sea, no es el mismo RGB. Como yo ya anoté el valor, no voy a guardar este cambio, voy a cancelar, voy a irme ahora al urbano color
color piel y le voy a poner los valores que anoté. Entonces era 255 en rojo, sí, en el verde era 185, entonces le pongo 185. Y en el azul era 15. 15, listo. Ahí, entonces, si vemos, él me está diciendo, el old, el viejo es el color piel y el nuevo es el naranja. Le voy a decir OK. Entonces, ahora el naranja quedó igual al de urbano. Digamos, este sería urbano 1 o urbano 2, pero bueno, yo le puse urbano. Ya voy viendo que esta es zona urbana. En ese caso, yo fusioné el color de la zona urbana. Ya vemos que ya va teniendo como un color más lógico. Ya me están de esas dos clases. Si voy a apagar todas las clases, ya se ve, zona urbana es la zona naranja, porque ya tengo dos clases fusionadas hacia zona naranja. Vamos a ver que aquí aparece una zona urbana, zona naranja. Hay otras clases que están mezcladas con urbano que tengo que empezar a aislarlas, pero ya vemos un patrón grande. Ay, perdón, se me fue. Ahí voy a ponerlo otra vez atrás. Vamos a hacerle un zoom por aquí. Ya vemos que aquí hay una zona urbana grande, que es la ciudad. Tenemos otros núcleos de zonas urbanas pequeñitos, ¿sí? Si yo apago y prendo, me voy a dar cuenta, sí, esto es un pueblito, digamos, una zona pequeñita, una zona medianita de zona urbana, otra zona medianita de zona urbana y la gran zona urbana. En mi clasificación, entonces, lo que he hecho es empezar esas dos clases de zona urbana, que son las predominantes en la ciudad, se repiten por acá, pero también hay otras clases que todavía no he aislado, que deben ser esta zona rosada. Y otras zonas como medio rojizas. Esas, cuando yo aísle estas dos o tres clases más, ya me aparecerá todo esto como zona urbana, todo esto como zona urbana y así sucesivamente. Si yo empiezo a aislar las zonas de cultivo, entonces zona de cultivo, a la final, ¿qué me quedarán en esta imagen? De estas 30 clases me deben quedar unas 6 o 7 clases, ya reagrupadas. O sea que yo he tomado de esas 30 clases que el computador me hizo automáticamente. Yo voy a aislar los grupos a partir de una lógica que yo soy el que le define la lógica al computador y terminaría agrupando más o menos unas 5 o 6 clases, dependiendo obviamente de lo que yo esté tratando de buscar. Si esto fuera Cali o otra ciudad, pues sería más o menos el mismo ejercicio. ¿Cuál es el secreto aquí de estas imágenes para hacer una buena clasificación no supervisada? La imagen que esté muy bien tratada previamente, o sea, que esté correctamente georreferenciada, que esté correctamente realzada, que tenga el brillo, el contraste, todo, ¿sí? Que esté muy bien, digamos que tenga la corrección atmosférica, que no tengamos la nube ni el haze aquí de la bruma y todo eso. O sea, si ustedes ven esta imagen está muy bien, está muy fina, se ve muy bien los colores, está muy realzada, o sea, ya está previamente tratada. Y al pasarle la clasificación no supervisada, pues quedó relativamente bien clasificado, digamos, ¿sí? Entonces, aquí, ¿alguien tiene alguna pregunta, duda referente a esta etapa? Antes de que pasemos a la 1.2. Profe, Dime. yo le quería preguntar si este proceso de cuando escogimos 30 clases maximizaba o minimiza después el proceso de clasificación, porque como por defecto aparecían 16, si uno hubiera escogido esas 16, ¿cambiaba mucho el proceso o qué? Sí, no. Entonces vamos ¿cuál es el secreto de una clasificación no supervisada? Digamos que yo dije, es que yo no me voy a poner a hacer clasificaciones manuales y seleccionar miles de puntos alrededor de toda la imagen no sé, porque quiero hacerlo rápido y quiero sacar una clasificación rápida. Entonces, yo, para tener una clasificación decente, o sea, tener una buena clasificación, así con esta teoría de bajarse de la gran cantidad de clases y de cantar de 20, 30 clases a terminar con 7 u 8 clases, que son las más comunes, yo tendría que tener una gama en que pudiera subdividir muy bien todos los elementos que hay aquí. Entonces, lo recomendable cuando uno trabaja con clasificación no supervisada es sacar una gran cantidad de clases, entre 30 y 50 clases, para empezar a reducir la información, empezar a agrupar, como lo que yo estoy haciendo aquí en este caso con la clase urbana, en la que yo puedo, de esas 30 clases de urbano, deben haber unas 5 o 6 clases que realmente están dentro de la clasificación de la zona urbana. Si yo tengo esas 5 o 6 clases, después las agrupo, entonces así haría una agrupación de una clase urbana muy bien, me quedaría bien aislada. Entonces, entre mayor cantidad de clases que yo tenga, más agrupación en detalle podría ser, porque digamos, si yo no corrí con 30, sino con 50, entonces la zona urbana puede estar clasificada en 10 clases. Yo tendría que reclasificar esas 10 clases para obtener la zona urbana.
Pero ¿cuál es la ventaja? Que podría separar muy bien unos rangos en la que la zona urbana tiene diferenciaciones. Si yo le digo 10 clases, él en esas 10 clases probablemente me va a mezclar muchas cosas y esas 10 clases no me servirán para separar bien las cosas que hay ahí. De pronto me va a quedar el cuerpo de agua mezclado con la zona urbana. Y yo a la hora, si hice 7 u 8 clases, no podré separar muy bien, no podré diferenciar muy bien las clases. Entonces, en la clasificación no supervisada, él aunque por defecto la pone en 16, digamos si es una zona como esta, que vemos que de entrada tiene muchas clases, ¿por qué? Porque estamos en una zona urbana, vemos una zona de cultivo, vemos una zona plana, vemos una zona de agua, pero si vemos una zona que es muy homogénea, no sé, estamos viendo una zona como el Amazonas, en el que veríamos todo bosque, unas zonas de claro, un riecito y otra cosita por ahí, entonces de pronto ahí sí valga la pena utilizar 16 clases. Entonces, ¿cuál es el secreto? Para poder hacer una buena clasificación debemos ver que la imagen no sea tan variable. Aquí tenemos una imagen muy variable. Ay, perdón. Muy variable en clases. Ustedes pueden ver solo, entonces ahí vamos a ver a la frecuencia espacial. ¿Sí? Tenemos una gran frecuencia, una baja frecuencia, una media frecuencia. Aquí están todas las frecuencias. Entonces, a la hora de hacer la clasificación, aquí tenemos una variación de espacial muy grande. Vemos cultivos, o sea, la variación, ¿dónde hay la menor variación de frecuencia? En el cuerpo de agua. Por eso el cuerpo de agua se clasifica muy fácil y muy rápido. Pero en las otras zonas que tenemos una gran cantidad de clases, de píxeles distintos, donde hay zona urbana, donde hay cultivo, hay una variación de la frecuencia muy grande. Entonces es más difícil clasificarla. Si esto fuera muy homogéneo, podríamos hacerlo rápidamente y fácilmente con pocas clases, con 16 clases. Digamos que esto fuera una zona amazónica, en la que veríamos una gran cantidad de zona verde, o una zona, no sé, como el Pacífico, en donde veríamos una gran zona verde, unas pequeñas manchitas de zonas urbanas, unos ríos. En esa zona, digamos, como el Pacífico o el Amazonas, que son predominantes en zonas verdes muy grandes, podríamos hacerlo con pocas clases. Pero si lo hacemos este mismo ejercicio sobre Cali, Cali va a tener una gran cantidad de clases porque tenemos todas las clases que hay en la ciudad. Tenemos zonas que hay, zonas de cultivo, zona urbana, montaña, zonas que al lado de la montaña están quemadas, zona donde hay sombra y nube, hay zona de agua que está en distintos estados. Tenemos un agua estancada, un agua fluyendo, o sea, hay gran cantidad de clases. En ese sentido, entonces, ahí tenemos que ver primero si la imagen es muy homogénea y nos sirve para sacar por cada clases, o si es muy heterogénea, entonces necesitaríamos una mayor cantidad de clases. Y si tenemos una mayor cantidad de clases, entonces cuando es muy heterogénea tenemos que tener una gran cantidad de clases para poder separar esa gran cantidad de heterogeneidad o esa, digamos, frecuencia espacial tan dispersa para que podamos, digamos, aislarla bien. Entonces ahí está entre, si tenemos baja frecuencia espacial, como en el caso de la zona marina o de la zona del cuerpo de agua que es baja, aquí predomina el mismo valor, pero en la zona urbana y en la zona de cultivos, porque estos son, digamos, países del primer mundo donde las zonas de cultivo ya están extremadamente intervenidas, así que todas estas zonas que parecieran ser zonas verdes, son zonas que habrá construcción, habrá carretera, habrá un montón de cosas, entonces son muy heterogéneas. Mientras que si lo vemos en Colombia, nuestras zonas verdes o en los mapas o en las imágenes, vamos a ver que la imagen hacia la zona rural de Cali, pues no se ve esta heterogeneidad tan grande. Porque obviamente aquí tienen cientos de años de intervención, mientras que acá en los últimos 100 años es que se ha dado, digamos, la intervención o en los últimos 50 fuertemente. Entonces la heterogeneidad, además que si nosotros vemos la imagen de Cali, vamos a ver una zona hacia Farallones que es muy verde, pues porque es una zona de un parque nacional y no está intervenida. Entonces ahí ya vemos que es una zona que tiene una frecuencia espacial, digamos, muy baja. Y podríamos clasificar muy bien esa zona de bosque. Entonces, ahí depende de qué lugar estamos trabajando. Si es una zona como esta que tiene una grandísima heterogeneidad o si tenemos zonas que de pronto no tienen tanta heterogeneidad, como en este caso que el cuerpo de agua se aísla muy bien y es el que vemos que inmediatamente lo aisló. ¿Es por qué? Porque no hay una gran variación, mientras que en las otras zonas sí hay una gran variación. Bueno, en este caso entonces seguimos con la lección 1.2 que dice agregando clases. Nos dice combinación de clases en una nueva clase agregada. Para configurar la imagen de referencia, entonces desactivamos la visibilidad de la clasificación de la imagen lanza.
haciendo clic en más en la izquierda de Golden Shore. Entonces aquí era lo que ya les explicaba un poco, que le hacemos más aquí, perdón, y nos aparecen entonces las clasificaciones. Hacemos clic derecho, ahí dice en Golden Horse Show 1, 2, 3 en los mapas. Hacemos clic derecho sobre el componente rojo 4, 3, 2, o sea, en la banda. En este caso, aquí vamos a ver la banda, que sería, aquí está, él nos dice que lo pongamos básicamente en 4, 3, 2. Voy a darle aquí. Ay, no, se me está yendo para... Voy a bajarle el tamaño aquí en esta para que no se me vaya tanto. Damos clic derecho en el componente rojo. Banda. Bueno. A ver. Acá. Bueno. Nos está diciendo, vuelvo a aplicar la mejora adaptativa. En la herramienta se muestra el color falso 432. En la visualización el compuesto. Ah, listo, ya entendí. En este caso, nosotros podemos desactivar la banda de referencia, ¿sí? Y activar otra banda, digamos acá abajo, que es la que teníamos, la de la clasificación. Es más fácil hacerlo así. Vamos a cambiarle las combinaciones de las bandas. Nosotros podemos decirle RGB Mapper, ¿sí? Que es la más sencilla para cambiar las bandas. Aquí nos dice, haga clic en el símbolo más de la izquierda de la capa de en los mapas 1, 2, 3, haga clic en el color banda 4, 3, vuelve a aplicar la mejora adaptativa de las herramientas, se muestra el color 4, 3, 2. Generalmente nosotros podemos utilizar el 4, 3, 2 cambiando las bandas por aquí, 4, 3, 2, ¿sí? Ahí nos queda en los colores de falso color. Le hacemos una mejora adaptativa que sería esta lineal, ¿sí? Recordemos que las mejoras siempre son estas, el enhancements. Si le ponemos lineal o le ponemos root o le ponemos adaptativo, bueno, ustedes escogen la que les parezca mejor. Generalmente la visualización es dependiendo de cómo yo lo vea mejor, ¿sí? No necesariamente el lineal es mejor para uno, o sea, depende también de su pantalla, si muestra los colores o no. Entonces, generalmente yo utilizo adaptativo, que separa muy bien estos colores de un claro a un oscuro. Digamos, si yo le pongo aquí lineal, se vuelve un poquito más rojito. Si le digo que no, pues entonces se pone muy oscuro. Entonces, dependiendo de cómo yo lo hago, voy a ponerle adaptativo, que es que de pronto como el que yo mejor lo manejo. Aquí, ¿qué estamos viendo? Entonces, estamos viendo una combinación de 4, 3, 2, que es el falso color rojo, ¿sí? Ahí nosotros vamos a ver entonces los colores rojos, como los tenemos aquí, y nos va a mostrar es la vegetación. Si recordamos, entonces vamos a darle un zoom. Ahora sí, en la clasificación, voy a prender la clasificación encima, voy a apagarle ese Golden Horse y le dejo la clasificación y lo voy a ver con el Golden Horse de la imagen independiente, no el de la clasificación. Ahí ya podemos entonces diferenciar, que hay una zona que hace referencia a la vegetación. Aquí nosotros ya podríamos empezar a identificar cuáles son zonas vegetadas y cuáles no. En este caso, esta zona que es un bosque, que es una zona como un parque, esto debe ser un parque, tiene entonces este color a ver, color, bueno, el valor 5 hace referencia a un bosque, eso es zona de bosque. Ya sabemos que en la clasificación la clase 5 es bosque. Por acá que tenemos otra zona más arriba, vamos a apagar. Acá tenemos otro como un parque. Este es un valor 8. Vamos a picar aquí. El valor 8 y 9 hacen referencia también como una zona de bosque. Entonces, esas dos clases ya sabemos que por lo menos con esta combinación, que ya podríamos diferenciar mucho mejor las zonas de vegetación. Ya estamos identificando otras clases que hacen referencia. La 7 y la 8 pueden ser zona de bosque. Podríamos entrar a reclasificarlas, a ponerle la clase. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer cuando nosotros tengamos, digamos, esas clases definidas o diferenciadas o seleccionadas? Vamos a hacer la agregación de clases. ¿Y cómo se hace la agregación de clases? Si recuerdan, entonces yo ya les puse aquí unos nombrecitos algunas. Digamos que urbano y urbano, o sea, vamos a ponerle urbano 1 para que de pronto no nos confundamos. Urbano 1 y urbano 2.
Aquí yo me salgo un poquito en ciertos puntos de lo que sigue la guía como tal, no la hago al pie de la letra para no irme demorando tanto en parar y leer puntualmente qué es lo que estoy haciendo aquí. Pero ustedes, a grandes, igual esta clase la estoy grabando, entonces también la voy a subir, por si acaso se pierden en algo de lo que yo que les digo, porque de pronto a veces hablo un poco rápido. Igual pues en la presentación, generalmente cuando lo hacíamos en el taller, en el salón, pues ahí yo estaba pendiente de ustedes, entonces íbamos al computador, esto no lo entendían y todo esto. Pero digamos aquí con el video, pues pronto lo pueden devolver o pueden subir, bajar, parar, entonces ahí ya es un poco más interactivo desde su casa. Igual tienen el taller en el PDF que también va muy paso a paso. En este caso entonces vamos a configurar las clases, vamos a decirle imagen clasificación y en post clasificación digamos, le hacemos, perdón, en este caso le hacemos en el árbol de mapas, nos vamos a la clasificación MetaLayer y le decimos clic derecho, post clasificación análisis, ¿sí? En ese caso, ¿qué nos aparece? Nos aparece, digamos, manejo de la parte de precisión, agregación, edición de clases y edición, digamos, del nombre, o sea, class labeling es como cambiarle el nombre a la clase. En ese caso, nosotros le vamos a decir agregación, que es la segunda. Al decir agregación, ¿sí? Él nos va a decir, bueno, voy a bajar el taller, él nos va a decir que para el canal de entrada seleccione el canal Input Channel 7, ¿sí? Entonces, channels disponibles, Input Channel y Output Channel. Nos está diciendo canal de entrada y canal de salida. Entonces, canal disponible de entrada, bajo, le digo el de la clasificación no supervisada. Entonces, nos pone aquí el canal 7. Y posteriormente, entonces, para el canal en el que vamos a hacer una reclasificación, le vamos a seleccionar como el canal de salida el Output Channel, vamos a decir el 8, ¿sí? Por eso entonces nosotros en la imagen previa antes de trabajar teníamos las 6 bandas de Landsat que van del 1 al 7, recordemos que la banda 6 numérica es la banda térmica y no está, digamos, incluida en estas bandas de Landsat por defecto. La banda 7 y la banda 8, que sería la banda 7 para hacer la clasificación no supervisada, y la banda 8, que es la que vamos a hacer la reclasificación, ¿sí? En ese caso, la banda 8 queda seleccionada aquí, nos aparece Output Channel 8, Input Channel 7. Nos dice el PDF que como mapa o como canal de salida seleccionamos en Output Channel el Channel 8 y clic en OK. Se abre la ventana agregar. OK. Entonces, aquí ¿qué aparece? Nos dice, vamos a bajar un poquito el área de la clasificación. Nos dice, nos aparecen todas las clases, ¿sí? Y esas clases nos están mostrando que tiene clase 001, no tiene tiene un color y no tiene una descripción. Aquí es donde vamos a hacer oficialmente, ya cambiando los valores y todo eso, como lo que acabamos de hacer anteriormente. Voy a picarle acá, voy a dejarlo expandido, voy a volver a poner aquí, listo. ¿Qué nos está diciendo aquí? Vamos a hacer lo que yo les dije, de agregar las clases, que hicimos de manera como muy manual gráficamente, aunque nos borró la agregación que teníamos de clases, pero él nos dice, para agregar clases vamos a View Control, que es en este caso el que estamos viendo aquí. En View Control seleccionamos Current Class, ¿sí? Entonces aquí nos dice View Control, Normal Mode, Input Class, Current Class, clases sin asignar, clases agregadas y clases, digamos, agregadas. Le decimos que seleccionamos Current Class, o sea, las clases que estamos viendo. Ahí tenemos seleccionada, si se dieron cuenta, la clase 1. Él nos está mostrando la clase 1 en la imagen, nos aparece el verde, ¿sí? Entonces él dice, esto muestra la clase actualmente seleccionada de la lista de clases de entrada. Vamos a bajar un poquito más. En la lista de clases de entrada Input Classes mantenga presionada la tecla mayúscula o control. Bueno, en mi caso yo puedo utilizar control y selecciono la clase 7. Voy a seleccionar la clase 7 más la clase 8 más la clase 9. ¿Sí? Tengo que quitar la clase 1.
Entonces me quedan, si se dan cuenta, nos queda como en rojito sombreado 7, 8, 9. ¿Qué nos está mostrando ahí? Que nos está agregando estas clases, 7, 8, 9. Aquí, como el ejercicio pues es hecho por la gente de PCI, ellos ya saben qué clases agregar, ¿sí? Nosotros, en el caso que hicimos anteriormente, el ejemplo, lo hicimos pues viendo y cosas, deberíamos haber anotado cuál era la clase que íbamos a seleccionar y todo eso para hacer este mismo ejercicio. Pero aquí vamos a hacer el ejercicio del tutorial, entonces ya nos dan previamente qué clases vamos a seleccionar. Entonces nos dice que seleccionemos la 7, la 8 y la 9 con control en esta ventana de agregación, previamente haber seleccionado current classes y presionando control 7, el botón control del teclado 7, 8, 9. En este caso nos muestra estos colorcitos. Voy a hacerle un zoom out para verla cómo la selecciona toda, ponerla aquí de lado. Entonces ya vemos que se parece mucho a la imagen que está en el tutorial, ¿sí? Él dice, en el árbol de mapas desactive la visibilidad de Aggregation Meta Layer. Verás que en estas clases representan principalmente las áreas con vegetación o campos agrícolas plantados con mayor precisión o vegetación de bajo crecimiento. En la sección agregar clases, ¿sí? Entonces aquí vemos esta ventana agregar clases. Nos dice clic en nuevo, ¿sí? Abajo tenemos nuevo, ¿sí? Entonces ya seleccionamos 3 clases, vemos la ventana de al lado que es agregar clases, le decimos nuevo y entonces él crea una clase que se llama clase 31. A esa clase 31 tenemos ya previamente seleccionadas 3 clases. ¿Qué vamos a hacer? Arrojarles esas tres clases que tenemos prendidas, las vamos a meter en esa agregación de clases, o sea, vamos a fusionarla en una, le vamos a decir adicionar. ¿Qué pasó aquí? Ustedes se dan cuenta, voy a estirar un poquito esto más para acá, nos está diciendo, la clase 7, 8, 9 quedó en una clase llamada clase 31, en el cual está agregando la clase 7, la 8 y la 9 en ese valor que es valor 31, ¿sí? Ahí nos dice, la nueva clase agregada indica que representa una combinación de las clases 7, 8 y 9. Nota, la agregación suele ser un proceso largo. Ya les decía que el proceso pues hay que tener un poco de paciencia, conocer previamente la zona y todo esto. Si uno quiere trabajar con una clasificación no supervisada que nos lleve a un resultado, digamos, bueno, hay que tener paciencia. Los procesos de clasificación son los más largos en un proceso de desarrollar una cartografía, sobre todo cuando uno hace cobertura, porque hay que tratar de estar muy seguro de lo que uno está haciendo, ¿sí? De estar agregando las clases y todo este proceso. Entonces ahí dice, agregar suele ser un proceso largo, especialmente si desea probar y comparar diferentes escenarios de agregación. Es aconsejable utilizar la sesión guardar. Agregando se presenta periódicamente, o sea, cada vez que nosotros agregamos digamos alguna clase, pues ir guardando para que no vamos perdiendo, ¿sí? Aquí en este caso está el save de este lado, entonces cada vez que nosotros hacemos esto, ir guardando, digamos ahí yo le digo, bueno, él me va a crear un archivo, no lo voy a crear ahorita, pero si ustedes estuvieran editando, entonces les crearía un nuevo archivo que es el que estarían ahí guardando constantemente. Entonces, para completar la agregación de clases, ustedes qué tienen que hacer, entonces ir a la tabla, aquí seguimos en el taller y entonces nos dice para completar la agregación de clases, 1, usa el valor de la tabla 1 para continuar y complementar el proceso de agregación. Entonces ahí nos dice, clases agregadas restantes sería, voy a hacerlo lo más rápido posible, ya estamos, yo creo que vamos a llegar a la mitad del taller. Y la próxima clase continuaríamos porque no creo que alcance a desarrollar todo el taller en una sola clase. En este caso, agregar clases nos dice 32. Agregaríamos entonces una nueva clase, 32, como nos dice en el taller, que tiene una tablita. Esa clase 32 que tiene el 10, entonces voy a buscar la clase 10, voy a darle control, la clase 11, la clase 13. Aquí hay que tener mucho cuidado, sobre todo que uno esté viendo bien las clases que está agregando. Entonces la clase 13, la clase 15, la clase 17, la clase 22, la clase 24, la clase 26 y la clase 28. Ahí yo ya tengo entonces
10, 11, 13, a ver, verifiquemos para que no vamos a echar alguna que no sea. 10, 11, 13, 15, 17, 22, 24, 26 y 28. Listo. Como ya creo, entonces hay que tener cuidado de que también esté seleccionado en agregar clases. De pronto yo aquí le pongo, selecciono el 31, entonces todo lo que yo adicione me lo echaría en el 31, ¿no? Tengo que hacerlo en el 32. Entonces ya está seleccionado, ya está el lugar donde las voy a agregar, entonces le digo adicionar. Profe, ¿y las 7, 8 y 9 las deselecciono Sí, o la de que sigan selecciones siendo? debería estar activada la clase 32. ¿Sí? Entonces, si se dan cuenta aquí, me aparecieron los números en el lado 10, 11, 13, 15, 17, 18. Entonces tengo que verificar con mi tabla del taller que dice Aggregation Class. Debe haber 10, 11, 13, 10, a ver, 10, 11, 13, 15, 17, 22, 24, 26, 28. Sí, entonces coinciden mis clases con las que me dice el taller que agregue. Voy a hacer entonces la siguiente, que es la 33. Listo. ¿Qué pasa? Entonces vuelvo a lo mismo. Tengo que crear la clase 33. Nuevo, le digo acá abajo, nuevo. Ahí automáticamente me crea la 33. Estoy seguro que esté seleccionada. Clase 33. Ahora me voy a las clases previamente clasificadas. Él me dice en la tabla que tengo que seleccionar la 1, la 5 y la 6. Entonces vamos al 1, 5 y 6. 1, control, siempre para seleccionar, ¿no? Control, 5 y 6. Entonces me quedó la clase 1, la clase 5, la clase 6. Tengo seleccionado 33, estoy seguro, verifico, clase 1, clase 5, clase 6, sobre la 33 le digo adicionar. Entonces automáticamente ya me aparece 1, 5 y 6. Verifico la tabla como está en el taller. Sí, la tabla en la clase 33 es la 1, 5 y 6. Ahora voy a hacerlo en la clase 34, el mismo procedimiento. Aquí lo hago como para que lo vamos viendo y lo tengamos, digamos, más o menos paso a paso como lo hace el taller. En la 34 entonces voy a seleccionar las clases. Esta es la más larga y aquí hay que tener más cuidado de pronto de no mezclar clases que no esté por ahí. Entonces la 3, la 4, voy hasta la 12, 12, voy a la 14, voy a la 16, voy a la 18, a la 19, a la 20, a la 21, a la 23, 25, 27, 29 y 30. Listo, voy a dar una revisión. 3, 4, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 27, 29 y 30. Listo. Entonces tengo seleccionada la clase 34. Listo. Le digo adicionar. Entonces ahí ya tengo 3, 14, 12. Digamos, la última debe ser la 30. Sí, listo. Aquí entonces ya he clasificado 4 clases. Voy a decirle la última clasificación que será la clase 35, que debe ser solo la clase 2. Entonces selecciono, voy a buscar la clase 2, que es esta, la no asignada, y le digo adicionar a la clase 35. Ahí ya me queda la 2. En ese caso, ¿qué me dice el taller? Me dice, bueno, cuando ya termino de agregar las clases y de tener, digamos, la tabla seleccionada con de la 31 a la 35, con cada una agrupada, le digo aplicar a tu output channel. Entonces recordemos que nuestro archivo de PCI tiene 8 bandas, 6 son las de trabajo, la 7 es en la que hicimos la clasificación no supervisada y la 8 es en la que vamos a agregar estas clases. Vamos a crear una nueva capa en la que va a quedar agregada la clase. Entonces ahí me dice, haga clic en Apply to Output Channel. Le digo Apply, listo, supuestamente él hace el proceso, ahí me salió la barrita, listo. Los resultados de la agregación se escribirán en un nuevo canal, en el nuevo canal que haya especificado en la configuración del canal. Cambie los nombres de las clases agregadas de la siguiente manera. Entonces, ahí tenemos que ir a ver, vamos a bajar.
cambia los nombres de las clases de la siguiente manera. Entonces nos vamos a Normal Mode. ¿Sí? Ahí nos dice, cambie 31. Vamos a ponerle plantado, o sea, como lo dice en el ejercicio. Digamos aquí yo en las clases agregadas les voy a poner planted, Profe, dime. ¿hay algún problema si yo le cambié el nombre ahorita cuando estamos en current clases ¿A qué cosa? al, a las, a los segmentos? Pues yo le coloqué ahorita ahí en donde dice name, Ajá, en donde dice name le coloqué planting, agricultura, follow, forest, ajá. urban, weather. En current clases debes hacerlo, pues él nos pide normal mode, pero no pasa nada, porque es en las clases agregadas. Aquí lo que estoy haciendo es pasarme a modo normal para visualizarlas todas. Y aquí estoy viendo Ah, current ya. classes, lo que solo estamos visualizando. En este caso, si estamos cambiando las clases, sí le tenemos que cambiar el nombre. Entonces, le estoy agregando Sí, el... profe, yo creo que lo que dice el compañero es que usted lo está cambiando en descripción. Yo Ujú. también lo cambié en la columna donde dice name. Ah, No ah, pasa nada. no, en name, no. Pues en este caso, cambia el nombre de las clases agregadas de la siguiente manera. Es que el Yo taller no lo especifica en dónde. Si ven la pantallazo del taller, la descripción es muy larga para ponerla en el name, ¿sí? Mm, Pues esas dos primeras son súper largas. Entonces, no creo que quede muy adecuado ponerlas en el name. Pero en ese caso, si ven en el pantallazo que hay del taller, queda en name, dice field. No Ah, dice sí. campo. Entonces, sí se le puede cambiar, pero lo ideal es ponerle el nombre cortito para que no nos quede tan largote, ¿sí? Si recuerdan cuando hablamos del sistema de clasificación colombiano, aquí ¿qué tendría que yo ponerle? En name tendría que ponerle el código, tendría que ponerle, digamos, 3.1. Y en la descripción, entonces ahí sí le pondría la descripción que maneja Corinne Lancover. La descripción de Corinne Lancover, que pues ahí sería pastos limpios plantados, bueno, la que estemos clasificando, ¿sí? Entonces aquí, digamos que estuviéramos trabajando con Corinne, aquí estamos haciendo el ejercicio, digamos, de los canadienses, pero con Corinne, ¿qué haríamos? Tendríamos que definirle el código y seríamos 3.1.1 o punto 3, bueno, el que sea, el código que estemos trabajando. Me imagino que ustedes revisaron el PDF del Corin que yo les dejé de las clases de las clasificaciones que maneja Colombia. En ese caso, aquí es donde iría el código y aquí es donde iría la descripción. En este caso, pues ponemos una descripción y le ponemos un nombrecito chiquito, digamos field. Bueno, yo lo estaba haciendo como decía el taller, que era primero ponerle la descripción, pero bueno, vamos es la Profe, idea. Dime. la imagen tiene que quedar así tal cual como te quedó. Mm, en el caso de Current Classes, aparece la última que seleccionamos. Todavía no vamos, si ustedes le dicen clases agregadas, le pican aquí, él les mostrará estas, ¿sí? Pero porque tenemos seleccionado la 32, ¿sí? Recuerden que todo lo que les da en vista de control es lo que está seleccionado. Aquí solo tengo seleccionado la clase 32. Si le pico acá, me la cambia, ¿sí? Si yo le pico todas, me las va a mostrar todas, ¿sí? Pero ahorita vamos para allá, no nos adelantemos. Entonces, en este caso, ocurren clases, o la que está, digamos, normal mode, él me está mostrando todo lo que está visible. Lo que tenemos que hacer ahorita es cambiarle los nombres y la descripción. Entonces, para cambiarle la descripción, vamos a descripción. Aquí le ponemos, voy a hacerlo rápido para no quedarnos aquí escribiendo. Follow agricultural field. Le voy a poner aquí de una vez bar eh, agricultural que me ha escrito. Agricultural, el otro es bosque. Forest, aquí sería forest. El otro sería urban con urban. Y el último sería agua.
Profe, entonces esto significa que nada más separamos en 5 clases, ¿cierto? Sí, aquí vamos a separar 5 clases. Yo, como les decía, yo podría, pues poniéndome a interpretar manualmente y haciendo todo esto, o con más clases, pero bueno, aquí en el ejercicio ellos lo hacen como de manera más simplificada para un ejercicio, digamos, académico. Si ya fuera un trabajo de verdad, pues tendríamos que, no creo que pudiéramos separar solo 5 o 6 clases, por ahí aparecerían unas 6 o 7 clases o hasta más. Pero bueno, aquí ya que hicimos, entonces, ustedes, bueno, siempre les hago la recomendación el seguir el taller a pie de la letra específicamente. A veces me dicen, profe, pero es que el colorcito verde que está ahí no me quedó igual. A ver, generalmente la guía es una guía, o sea, no necesaria obligatoriamente les debe quedar así. Ustedes inclusive pues pueden jugar con hacerle cambios y cosas, pero el hecho es tratar de seguir más o menos el proceso. Si ustedes se dan cuenta, en el agregar del pantallazo que hay en el taller, él dice Input Channel 10 y Output Channel 11. ¿Sí? No dice Input Channel 7 ni Input Channel 8, ni Output Channel 8. Entonces te dirán, profe, pues a veces de pronto alguien me sale con la pregunta, porque a veces me han salido, profe, no me sale igual como está ahí. Entonces, en este caso, la guía que yo les tengo ahí fue porque el día que yo estaba trabajando y hice ese taller o algo, yo tenía un elemento en el que estaba trabajando con otros archivos y me quedó el canal ahí, digamos, agregado, pero eso no tiene nada que ver. De pronto, por si alguien ve el que en el agregar dice canal 10 y y Output Channel 11 en el taller, pero en la realidad estamos trabajando en el 7 y en el 8. Entonces, por si alguien de pronto pregunta eso. Entonces, al final, agregamos los nombres, le ponemos las descripciones y le decimos aplicar al canal de salida. Entonces, él vuelve a hacer el proceso y nos muestra, digamos, el sistema. En ese caso, para visualizar entonces el canal de salida, le decimos current classes aggregation y con control picamos en cada uno de las clases y entonces él me va a seleccionar el mapa. ¿Sí? Voy a ponerlo todo aquí. Entonces me está mostrando el mapa clasificado, la imagen clasificada previo. Sí, ahí me está dando un previo. ¿Sí? Los cambios de nombre y de color pues no los veremos directamente, pero estamos viendo las clases agregadas. ¿Sí? Las clases agregadas, entonces la 7 y la 8 está aquí en el azulito. Inclusive podemos cambiarle los colores. En este caso sí podemos cambiarle los colores porque se ve como un poco ilógico esos colores morados. Entonces, en el caso del campo, del field, que debe ser campo de cultivo, pues yo le voy a poner un naranja. Le voy a dar OK aquí. En el caso del suelo desnudo, voy a ponerle un color como un amarillito. OK. En el caso del bosque, pues la lógica es el verde. ¿Sí? Recordemos que en cartografía uno debe tener que asemejar los colores de las cosas a la realidad o a lo más real posible. En el caso del urbano, de pronto el moradito podría estar, pero pues pongámosle un color, bueno, dejemos ese morado. Y en el caso del agua, pues azul. Entonces le ponemos color azul. Listo. Vuelvo a seleccionarlos para visualizarlos. Y listo. Ahí, si ya vemos este mapa ya es como más lógico. Ah, el campo del agua es azul. La zona urbana pues es moradita, la zona de cultivos pues es amarillita o el suelo desnudo, la zona de bosque es esta zona verde, entonces ya coincide más con una realidad de un mapa. Y si fuéramos a hacer este mapa de cobertura, digamos que ya un plan de ordenamiento, lo que estemos trabajando, el mapa ya sería más lógico que todo ese montón de clases que teníamos anteriormente. ¿Sí? Entonces aquí vemos que estamos agregando un mapa, estamos haciendo, digamos, una clasificación no supervisada, que al final hacemos un proceso, entre comillas, de supervisación, o sea, hacemos una supervisión, no supervisación, la palabra no existe, una supervisión del mapa, lo estamos agrupando, lo estamos seleccionando para obtener unas clases lógicas que anteriormente no existían, pues porque no las teníamos definidas. El computador hasta ahora no puede hacerlo manualmente, no puede hacerlo solo. Bueno, en este caso con la clasificación no supervisada. Yo les contaba y les decía que en los últimos años se está aplicando lo de la inteligencia artificial y más adelante probablemente los procesos de clasificación no supervisada que utilicen digamos clasificación con redes neuronales a partir de inteligencia artificial, estos ya sean capaces de hacer estas clasificaciones no supervisadas casi que perfectas. ¿Por qué? Porque se necesita entrenamiento. Digamos que ustedes tienen un programa
o estas clasificaciones que vamos haciendo nosotros de manera manual, en un futuro, que será lo que pasará, generalmente la tendencia de todos los software es a trabajar en la nube. Todos los softwares a conectarse a la nube o a tener una interconexión con la nube. Digamos que ustedes ahora están clasificando esta imagen y están generando clases y están ayudándole al computador a entender cómo son los comportamientos. Si esto lo replicamos en cientos de miles de personas que hacen con este trabajo, que hacen este mismo trabajo con cientos de miles de imágenes y esos patrones de entendimiento se comparten en la nube, hay un computador o una inteligencia artificial que aprenderá a hacer esto. Y entonces probablemente en unos años, cuando se hagan procesos de clasificación no supervisada, si utilizan inteligencia artificial, las clasificaciones sean muy precisas. Y eso, a la tendencia a los que trabajamos con procesos de imágenes, no es que nos van a reemplazar, pero digamos que nos puede hacer el trabajo un poco más fácil. Entonces, por ahí la inteligencia artificial, que es uno de los ítems que va a venir a revolucionar el mundo. Ya vemos que lo de la vacuna y todo esto trabaja mucho con inteligencia artificial. Todos los comportamientos que se dan con redes sociales, los análisis de Facebook, de Google, todo eso tiene inteligencia artificial y cada vez se alimenta más de datos. En ese caso, el trabajo con imágenes de sensores remotos va para allá también. Nosotros, esta clasificación que le estamos haciendo aquí más o menos manual, en unos años probablemente la hará casi que automáticamente con un sistema de inteligencia artificial. Entonces, para que vayamos teniendo en cuenta que esto cada vez va a ser un poco más fácil de hacer. Listo, en este caso nos dice, guarda el proyecto antes de salir. Bueno, yo no lo estoy guardando aquí, pero ustedes sí, a medida que lo van haciendo, pues le guardan su espacio de trabajo, le dicen salvar proyecto como, le ponen, digamos, clasificación no supervisada, o punto 1 y 2, o bueno, como lo quieran llamar. Y en este caso, bueno, ya aplicamos la clasificación, nos quedó en la clasificación y le decimos que vamos a seguir con el siguiente punto. En este caso nos dice que el avance de taller, guarde el proyecto, saque un pantallazo donde se pueda visualizar la imagen. Y ahí ya terminaríamos en esta parte con la clasificación no supervisada. Básicamente, ¿qué fue que hicimos? Y esto de eliminar la metacapa. Dime. Hay arribita que dice que al finalizar que eliminar la metacapa A ver, en el taller. Pero en el sentido no de eliminarla, sino como de removerla, ¿sí? Para que ahora seguimos con el siguiente punto. O sea, aquí ya terminamos este punto, que es la clasificación no supervisada. Ahora vamos a seguir con la clasificación supervisada. Entonces este punto lo cerramos, digamos. Pero les voy a explicar entonces, en resumen, qué más o menos hicimos aquí. Nosotros tomamos entonces una imagen, vamos a ver acá, una imagen, voy a apagar esto, una imagen de satélite común y corriente, o podemos tener una fotografía aérea, o podemos tener una imagen de dron, bueno, lo que tengamos. En este caso, sobre todo las clasificaciones no supervisadas funcionan muy bien para entornos muy generales, en los que tenemos información muy redundante y que no sea tan heterogénea, o si es heterogénea, pues entonces tenemos que tener un conocimiento fuerte o previo del área. Hicimos entonces, seleccionamos esta imagen, pusimos una combinación de colores, sobre todo para poder saber a qué cosas debemos asignar y qué cosas debemos entender. Al hacer la clasificación, aquí tenemos la clasificación no supervisada, que era en los colores como nos los dio, ¿sí? Aquí tenemos unos colores que en el anterior lo pusimos, aquí le podemos cambiar los colores, volvemos a hacerle la edición del color, puedo hacerlo rápido. Fill, nosotros le habíamos puesto, creo que era naranja, naranja. El bear, que es como suelo desnudo, le pusimos el amarillito. En bosque le pusimos verde. En urbano lo dejamos en morado y en agua le pusimos azul. Aquí fue porque ya me creó el archivo, digamos, final, y yo estaba trabajando era en el previo, ¿sí? Pero en este caso, en el archivo de la capa final, que es la salida en el 8, nos quedó la clasificación. Y esa clasificación, entonces, nosotros ya posteriormente la podemos exportar. Ya podemos, digamos, ahora que ustedes están viendo sensores remotos, cuando empecemos a ver sistemas de información geográfica, nosotros empezaríamos a partir de esto. Nosotros en los sistemas de información geográfica generalmente tenemos una capa vectorial ya lista, como decir, esta imagen de satélite ya interpretada, y empezaríamos entonces a trabajar con información, a poner otras capas y a empezar a hacer análisis, que ya con SIG lo veremos, digamos, el otro semestre. Pero en este caso, esta imagen nos muestra que una interpretación puede ser o manual
o digital. En este caso, la digital se divide en clasificación no supervisada y clasificación supervisada. Si yo vuelvo aquí a pagar, entonces voy a pagar en este caso la clasificación para poder visualizarla o transparentarla con el dato de la imagen. ¿Sí? Vemos que la zona urbana pues parece estar bien clasificada en su gran mayoría. La zona de bosque, voy a apagar bosque, entonces parece que quedó bien ajustada. Recordemos que los colores rojizos en esa combinación que tenemos es la de bosque, entonces parece estar bien. El agua también, recordemos que en la combinación que vemos, que es esta combinación con el infrarrojo, el agua se ve mucho más oscura. Entonces aquí vemos agua. Zona urbana, bueno, ya la hemos visto, pero como la zona urbana es la mayor cantidad, nos está metiendo un poquito de ruido. Esta zona de suelo desnudo, que es la color como clarita, entonces son zonas que no tienen ni vegetación, ni zona de construida o infraestructura. Entonces está, digamos, más o menos evidenciada en esta parte. Aquí en la zona urbana se ve bien, pero de pronto la podemos visualizar mejor hacia la zona de la zona de cultivos afuera de la ciudad. Aquí vemos entonces, ¿sí?, que esta zona muy baja está asociada en la zona fuera de la ciudad con cultivos que estén como en etapa de barbecho o estén, digamos, en zonas de recién cultivo. Si nos damos cuenta, aquí hay cosas mezcladas. Quedó mezclado esta zona muy desnuda, digamos, este es un suelo desnudo, aquí ya lo pelaron para empezar a cultivar. Y vemos aquí al lado una zona que está desnuda, pero que ya tiene un barbecho, ya está creciendo el cultivo, debe estar muy bajo. En este caso, esta clase, si bien puede ser un suelo desnudo, no quedó correctamente clasificada, porque no es suelo desnudo como tal. Aquí aquí tendríamos que tener una tercera clase, que debería ser una clase intermedia entre el suelo desnudo, la zona vegetada y esta vegetación que está en crecimiento, que sería como barbecho. Aquí sería barbecho, estas zonas serían barbecho y no suelo desnudo. Entonces ahí nos damos cuenta que sí ahí de pronto puede caberle una clase más a esta clasificación para que, si se dan cuenta, nos está sobredimensionando estas zonas que son suelo desnudo y quedaron mezcladas con la zona que es zona de crecimiento bajo de barbecho, o sea, la vegetación está en zona de barbecho. Inclusive la zona urbana, ahí se me prendió el bosque, la zona urbana que la vemos por aquí, también queda entremezclada con esa zona de suelo desnudo con una zona urbana, porque la zona urbana también tiene muchas respuestas de suelo desnudo. Entonces, ya veríamos que en la vida real, para que esta clasificación quedara mejor, deberíamos no tener las 5 clases que tiene aquí, si por lo menos tendríamos que tener unas 7 u 8 clases. Y ya les decía por qué razón. Porque hay zonas que nos quedaron clasificadas, metidas en las otras clases, que realmente vemos que evidentemente se pueden separar. Aquí vemos esta, que es suelo desnudo, y esta, que es zona urbana, y son iguales. Yo las estoy viendo y son iguales, son la misma. Esto es una zona previa a cultivo, está pelada para hacer el cultivo. Y esta está clasificada como suelo desnudo y esta está clasificada como zona urbana. Entonces deberíamos tener una clase individual en la que pudiéramos aislar estos valores para que no nos quedaran mezcladas. A eso yo les decía cuando se hacen las clasificaciones, cuando yo hago una clasificación supervisada, a veces yo puedo decirle al computador cosas contradictorias, como que me diga que esto es zona urbana y esto es suelo desnudo, entonces el computador no podrá separar muy bien las clases. Ahorita, más adelante, cuando hagamos la clasificación no supervisada, supervisada, perdón, que es en la que nosotros le decimos al computador qué cosas debemos escoger para que él clasifique. Aquí en la clasificación no supervisada, pues nos queda entonces esta etapa intermedia, que queda una cosa como suelo urbano y otra como zona urbana, como zona de suelo desnudo, pero no es ninguna de las dos, se quedaron mezcladas. ¿Por qué? Porque tenemos muy poquitas clases. Entonces él tiende a unir una clase hacia donde mejor le convenga o donde mayoritariamente quede separado. ¿Qué quedó muy bien separado aquí? El agua. Vamos a ver entonces ejemplos de agua. Vámonos por acá. Aquí quedó el cuerpo de agua, entonces quedó muy bien separado. Así haya distintas densidades y materiales en el agua. Aquí vemos esta agua. Esto hay que tenerlo en cuenta porque nosotros vamos a utilizar esta misma imagen para clasificarla cuando clasifiquemos de manera supervisada.
Aquí vemos que vemos un río, vemos pues un cuerpo de agua como una laguna con un río o un lago. En este caso vemos dos densidades de agua, un agua más oscura y un agua menos oscura, como más azulada, como más... sí. Esto debe ser que hay una carga de sedimentos distinta. Aquí y probablemente aquí el agua está un poco más estancada y aquí está más en movimiento o en flujo. Si nosotros tomamos muestras en este cuerpo de agua aquí de este lado, cuando hagamos una clasificación supervisada y solo tomamos las muestras de este lado, probablemente el cuerpo de agua me lo separe en dos. Me quede un cuerpo de agua con un distinto como valor y este cuerpo de agua que sea muy oscuro. Si se dan cuenta, estos cuerpos de agua estancados son muy parecidos en estos colores de aquí a este cuerpo de agua que está aquí. Y este cuerpo de agua que está más en movimiento se parece más voy a poner toda la imagen, se parece más al cuerpo de agua grande que vemos un gran movimiento de agua como esta zona del mar o la zona de la laguna. Ahí es el mismo cuerpo de agua, pero hay dos respuestas distintas. O sea, el espectro tiende a cambiar un poco simplemente por el movimiento. Entonces, yo sé que esto es el mismo cuerpo de agua. De pronto aquí hay una diferencia entre una zona que está menos movida y más estancada, porque probablemente esta es una zona en la que el cuerpo de agua llega y se estanca. O sea, viene el flujo, aquí está en flujo, aquí se empieza a estancar y se empieza a estancar el agua y no se mueve tanto, mientras que aquí está en un flujo dinámico, como en el mar o en la zona de laguna que estamos a la parte grande. Aquí vemos un cuerpo de agua estancado, en el que el agua no se está moviendo, pues porque es una lagunita y no tiene un flujo tan fuerte de agua, de una corriente, mientras que aquí sí vemos que está más o menos estancado. En este caso, nosotros podríamos hacer una clasificación que nos diferenciara, no sé, flujo de agua, digamos, estancado y flujo de agua pues que esté en movimiento. Pero para los efectos prácticos generalmente todo sería cuerpo de agua. Entonces necesitaríamos mezclar las muestras de este que está muy oscuro y el que está claro, porque aquí sí necesitamos que nos muestre un solo cuerpo de agua, que esto lo interprete como un cuerpo de agua, como es este caso, que todo es cuerpo de agua. Pero si hiciéramos de pronto una clasificación en que pudiéramos diferenciar los dos tipos de cuerpo de agua o los dos como movimientos o contenidos de sedimentos, esto estaría separado en este punto. Aquí se separaría. Dime. Que pues ahí no sabría cómo interpretar eso, digamos, usted dice que eso es un lago, pero digamos, la parte rosada que está como en medio, se refiere a algo urbano, pero como así. Claro, esta zona urbana también está mal clasificada. O pensaría que está mal clasificada porque recordemos que son muy pocas las clases que tenemos aquí y deberían haber más clases, ¿sí? Deberían haber más clases porque esta zona puede ser urbana, ahí es donde no sabemos, pues yo diría, esta zona parece ser como una isla, debe ser una isla de sedimentos, de arena, que en el centro debe tener una construcción, por los bordes debe tener unos bosques, pero hasta no estar ahí, no conocer, no sabría decir cómo se debería interpretar. Pero él aparece como zona urbana, ¿por qué? Porque la respuesta de las muestras que se mezclaron, pues quedaron las zonas urbanas, aunque realmente aquí deberían haber más clases. Yo les decía que en esta clasificación de esta imagen deberían haber por lo menos unas 8 o 9 clases para poder incluir estas cosas que quedaron mezcladas. Entonces aquí esta zona urbana no es zona urbana probablemente y quedó mezclada con los valores de zona urbana porque son los que más parecidos están a los píxeles que hay aquí. En el caso del agua, el agua quedó completamente separada, pero yo les digo, también podríamos separar el agua en dos clases, como el agua que está en movimiento o agua más profunda, si de pronto se debe a la profundidad, y agua que está más estancada. Y aquí en el lago lo podemos ver muy bien porque hay una zona más oscura y una zona más azul. Esto es porque esta tiene mayor carga de sedimentos y esta tiene menos carga de sedimentos. Lo podemos ver en una zona que tiene mayor carga de sedimentos, que es la que está en la laguna pequeñita, que está muy cerca a esta y como no tiene flujo, no tiene movimiento, los sedimentos están muy suspendidos, mientras que acá los sedimentos, como están en movimiento, deben estar asentados y debe haber movimiento, entonces se ve más oscuro. Que era lo que yo les decía en el cuerpo de agua más grande, como el cuerpo de agua es más grande, tiene mayor movimiento. Como decir el mar tiene un mayor movimiento que un río. Si nosotros vemos las diferencias de una imagen que es agua, es un contenido de agua, pero al tener mayor movimiento tiene tiene materiales en suspensión, los sedimentos en suspensión. Y obviamente que también un río puede tener una carga de sedimentos mayor porque es más contaminado o porque si llovió los sedimentos que ustedes ven salen a un río, cuando ha llovido pues ven el río generalmente todo chocolatoso o lleno de sedimentos, es porque se ha escurrido una gran cantidad de sedimentos desde la tierra.
Entonces hay varias explicaciones, pero en este caso lo que yo los quería diferenciar es que este cuerpo de agua lo podríamos diferenciar si quisiéramos. No, no es ideal porque pues queremos el cuerpo de agua como tal, pero en este caso, en la clasificación con tan pocas clases, sí o sí quedaron cosas mezcladas. Y nos quedaron muchas cosas mezcladas que podríamos haber separados en clases individuales, o por lo menos en el ejercicio los de PCI pudieron haberlas separado en clases más individuales, pero no lo hicieron. Y obviamente porque es un ejercicio rápido y corto como para hacer un taller. Pero era lo que les quería que entendieran. Dime. Para esos aspectos así singulares, por ejemplo, lo que decía ahorita Ronald, de que en el lago hay un pedacito como de islita o de zona urbana, ¿uno cómo hace para comparar esos datos viéndolos de otra forma? Por ejemplo, en otra plataforma sin necesidad de hacer el trabajo de campo, que en este caso es Claro, imposible. entonces, ¿qué haríamos aquí? No. Bueno, si ustedes, alguno hizo el ejercicio de descargar el software de las imágenes, vamos a hacer ejercicio rápido. Igual ya en la otra parte de seguir con la clasificación no supervisada, supervisada lo hacemos en la siguiente clase, porque ya no nos da el tiempo. Entonces no quiero cortarme aquí con la parte para hacer unos minutitos nada más. Vamos a abrir Google Earth y vamos a buscar este lago, ¿dónde es que está? Y vamos entonces, ¿qué es lo que haríamos? Esa es buena pregunta. ¿Qué haríamos si nosotros no sabemos qué es eso? Tendríamos que irnos a Canadá. A ver, ponte en norte. Vamos a ver las coordenadas de este lugar, ¿dónde están? Aquí está en coordenadas UTM. Bueno, vamos a poner en las coordenadas UTM. Bueno, si ustedes aquí vamos a hacer un ejercicio que tiene que ver mucho con sistemas de información geográfica, pero también con sensores remotos. Aquí ya sabemos un lugar que nosotros estamos viendo esta imagen, que es en una imagen en Canadá, que no sabemos dónde es, pero obviamente está georreferenciada, entonces tenemos las coordenadas, ¿sí? Esto debe ser, bueno, vamos a tratar de ver si encontramos el Golden Horseshoe por el nombre, a ver. Golden Horse. Aquí está. Golden Gold, Sub Golf. No, pero este es Virginia. No. Puse el que no era. Era en Virginia. Golden Shore Gold debe ser en Canadá. Golden Shore. Golden Horse Show. Buscar. Si nos encontró. Sí, entonces, y si esto es un lago. Listo. Aquí lo encontramos. Es el lago Ontario. En Canadá. Y si esto es Toronto, entonces es la ciudad de Toronto. Vamos a buscar entonces ese laguito que estamos aquí con la duda. Si nos vemos la imagen, vamos a identificar si la zona es. Vemos aquí una curvita y vemos esta zona como con un puente. Vamos a ver en la imagen aquí está la curvita y aquí está el puente. Listo, esta es la zona. Voy a apagarle todas esas capas que tiene fronteras y lugares y edificios y todo esto, que esto hace mucho ruido. Ahora vamos a buscar dónde está el lago. Veamos en la imagen de PCI dónde está el lago. El lago está acá arriba. Listo. Tendría que estar por aquí. A ver, es este. Ya lo encontré. Entonces vamos a buscarlo con imágenes de alta resolución a ver qué es lo que hay aquí. Y si mi interpretación previa estuvo más o menos identificada. A ver. Esto. Ponerlo, que esto siempre se voltea. Listo, ya quedó. ¿Qué estamos viendo aquí? Un cuerpo de agua de un lago, y según nuestra imagen de satélite o la interpretación, vamos a hacerles una aquí al lago. En este momento, esta imagen ¿de qué año es? Vamos a preguntarle aquí a ver si tiene los metadatos y nos dice la imagen. Propiedades. 2005. Esta imagen es viejísima. En el 2005, esta imagen nos está mostrando que tenemos una islita. Ahora sí vamos a ver si nuestra clasificación está más o menos correcta. Más o menos correcta sí, por una razón. O sea, él está interpretando que esta zona que está aquí es zona urbana, pero realmente es una zona de sedimentos. Eso es un cuerpo de arena. Esto es arena estancada. Si lo vemos aquí, se alcanza a ver algo del fondo arenoso. Alrededor tenemos una zona de arena, tenemos un centrito que es la isla como tal emergida, que tiene un bosquecito, y alrededor tiene una zona de playa.
¿sí? O pues no zona de playa, esto es una zona erodada, esto es, deben ser arenas y limos. Y en el fondo se ve que hay un fondo arenoso, que ya ha sido tapado. Esta imagen es del año 2019. ¿Qué vamos a hacer? Otro ejercicio que yo les había enseñado, que era ver la parte histórica. Vamos a ver en esta imagen, yéndonos, recordemos que la imagen es de 2005, la que tenemos en el ejercicio. Nos vamos hacia atrás, 2019, 2019, 2018, uy, ahí había esto, ¿quién puede interpretar esta imagen? ¿Qué ven ahí si la ven más o menos bien? Alguien que me En diga. invierno, Es el invierno, hielo. es el hielo. Obviamente en Canadá pues esto se hace, miren cómo se congela esto de... Y aquí estamos viendo otra cobertura, no es lo mismo hacer una interpretación en verano o en invierno, miren aquí vemos la capa de hielo tan grande que hay. Nos vamos entonces al 2016, vamos a tratar de encontrar qué pasó con esa... Aquí ya se ve, claro, miren aquí estamos viendo ese cuerpo de arena, ¿sí? Que si lo vemos en la respuesta espectral, pues se parece a la zona urbana o a la zona desnuda. Entonces ahí está esa respuesta. En el 2013, recuerden que la imagen es de 2000, bueno, en el 2009 no se veía. Así que esto es un proceso erosivo, que sube y baja y es dinámico. Probablemente si esto viéramos la batimetría, esto debe tener una montañita. Y con los flujos del río, con el cambio del tiempo, pues entonces se hace una isla, o se emerge o se vuelve y se pierde, porque ya vemos que en el 2013 empieza a aparecer, en el 2009 desapareció y en el 2006 no está, pero en la imagen que nosotros vemos en este caso, en nuestra imagen de Landsat, ¿dónde estamos? Acá, sí aparece. Entonces es un fenómeno temporal, sobre todo por procesos de flujo y de reflujo de sedimentos, ahí aparece. En este caso, nosotros solo pudimos ver una muestra en el 2014 de que sí hay una isla que es como temporal y que sube y que baja. Entonces, aquí tendríamos que seguir buscando con imágenes. De pronto, aquí sí se ve muy bien esa zona de la islita. Y es eso, tenemos que entender cuáles son los procesos que están pasando. De pronto, aquí también esta diferencia del lago entre este punto y este otro. No necesariamente pueden ser los sedimentos. Yo pensaría que son sedimentos porque tengo una isla de sedimentos, pero también pueden ser cambios de temperatura y que esta agua aquí se esté ralentizando porque el lago se está congelando. Bueno, pueden haber muchas variables. Aquí yo estoy, digamos, elucubrando varias cosas, pero por eso es bueno que para hacer interpretación de una imagen uno tiene que conocer y saber qué situación está tratando de entender y de analizar. Si uno no comprende, pues empieza a hacer clasificaciones que de pronto no sabe. En este caso sí coincide si con un área que puede ser separada de la clase de suelo desnudo de zona urbana, que podría ser zona de arenas, una clase intermedia entre esas dos clases, porque no es ni vegetación ni es zona urbana, pero tampoco es suelo desnudo, entonces es una clase que está intermedia ahí, que en estas pocas clases que nosotros tenemos aquí, que son 5, pues deberíamos haber tenido otras 2 o 3 clases más para que quedara correctamente clasificada esta imagen. Pero bueno, este es el ejercicio corto que hacen con el ejercicio de PCI y es lo que tenemos. Pero básicamente sí nos sirve para entender esto. Entonces, ¿qué haríamos? Pues buscar otra información como esta. ¿Qué más podríamos hacer? Buscar entonces el nombre de este laguito, cómo se llama, y buscar fotografías del lago. O a ver, ¿dónde está? Lugares. Esto de tener un nombre es Bellwood Lake. Listo. Entonces, si uno pone Bellwood Lake en internet, va a encontrar fotos o algo. Y ahí podría ver las dinámicas de este lago y poder entender los comportamientos. Obviamente, en esta modernidad, pues, si uno ya tiene acceso a mucha información, eso también ayudaría para interpretar. Si es que por algún motivo no podemos llegar a este lugar, no tenemos información, obviamente no conocemos a nadie en Canadá que nos fuera a decir o que nos ayudara, o por lo menos yo no tengo el conocimiento de este lugar, pero puedo utilizar Google Earth. ¿Qué podríamos hacer en este caso? Entonces descargar la imagen y traerla, como les había enseñado, perdón, aquí se me mueve esto, con el programita que nos sirve para descargar imágenes, y podríamos utilizar esa otra imagen y ponerle otra imagen de Google Earth traída de fondo para entonces mejorar esta interpretación de esta imagen, ¿sí? Con la imagen de baja resolución, que es la que tenemos aquí, y con la imagen de alta resolución que saquemos de Google Earth para ver zonas puntuales y mejorar la interpretación y ahí generar un buen mapa de cobertura vegetal. Entonces, en ese caso.
Listo, chicos, hasta aquí pues dejamos esta parte. La otra clase continuamos con la otra parte del taller. Igual, si ustedes pueden ir adelantándolo mucho mejor para que cuando estemos haciendo, si les surge alguna duda o algo, pues lo podamos resolver en el proceso. La idea es que entonces ustedes toman los pantallazos a medida que vamos en cada uno de los puntos y posteriormente pues me envían. En el taller pues al final tenemos algunas preguntas. En este les digo que hagamos ese mismo proceso con la imagen que yo les dejo ahí de Cali y es más o menos hacer lo mismo que estamos haciendo, ¿sí? Entonces obtener una clasificación, ustedes sí conocen Cali o por lo menos ya tienen referencia a algunas zonas generales de Cali, también pueden apoyarse con Google Earth y ver las zonas, pero pues la de Cali tampoco es tan compleja de clasificar. Cuando ustedes descargaron sus imágenes, algunos descargaron imágenes con mucha nube, entonces lo ideal no es bajar unas imágenes que estén rellenas de nubes, porque pues eso nos va a cortar la capacidad de clasificar y de ver qué es lo que encontramos en el territorio. Listo, chicos, entonces hasta aquí la clase. Si alguien tiene alguna duda, pregunta,